Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a preparar nuestro corazón después de haber alabado y glorificado a nuestro Señor Jesucristo, dándole gracias al Padre por la revelación de su Hijo. Y también vamos abriendo nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 1 hasta el 4. Y hoy vamos a hablar de los padres, y no saliéndonos de lo que es nuestra serie hablando de la oración. Y el título de la predicación se llama precisamente así: la oración de un padre. Dice la palabra de Dios como está escrita: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y en amonestación del Señor. Hablemos con el Padre. Padre, nuevamente, Señor, estamos aquí, Señor, ante tu presencia para que nos hables al corazón, para que nos instruyas, para que nos dirijas y nos muestres la voluntad, tu santa y perfecta voluntad. Ayúdame, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, para que mis hermanos y mis hermanas reciban con la gracia tuya, Señor, esta palabra, Señor, y que podamos atesorarla, Señor, y podamos dar fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Ayúdanos a madurar, Señor, a crecer, Señor, a evidenciar, Señor, esa nueva vida, Señor, que nos has dado a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento. Todos aquí, por sentido común, por lógica, todos aquí somos hijos de alguien. Somos hijos, y eso incluye a los que ya somos padres. Y nos ordena la palabra que nos sujetemos a nuestros padres en obediencia al Señor. Pero también, como padres, nos da otra responsabilidad de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación, sin exasperarlos, sin sobrepasarnos, de todo llevarlo en un equilibrio. Es cierto de que la encomienda es para los hijos. Hijos, obedecer en el Señor habla de que aquellos, obedecer a los padres que están en sujeción a la palabra de Dios. Esto no quiere decir tampoco de que no obedezca a su padre cuando le diga haz esto, haz aquello, porque es nuestra responsabilidad como hijos. Pero sobre todo a los que están obedeciendo en la palabra de Dios, porque esto es justo. ¿Por qué? Porque todo lo que nos dicta la palabra de Dios es justo y habla de justicia. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Quiere decir, si hablamos lo contrario, quiere decir de que si no honramos a nuestros padres, ¿cuál es la consecuencia? Que nos va a ir mal, ¿cierto? Amén. Sí, sentido común, ¿sí? Nada más, si no hacemos lo correcto, ¿qué estamos haciendo? Lo incorrecto. Amén. Si no es blanco, es negro, o al revés. Si no es oveja, es cabra. Si no es algo, ¿qué es? Es condenado. Si no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? El diablo. Dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, habla ya a nosotros, y por supuesto los padres tuvieron que haber sido hijos de alguien. Entonces dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, en amonestación del Señor. Habla de cómo es que debemos disciplinar. ¿Cómo es que podríamos disciplinar a nuestros hijos? A través del conocimiento de la palabra de Dios, porque la Escritura nos está diciendo en disciplina, en amonestación. Pablo nos enseña en Colosenses que no seamos ásperos, que no exasperarlos, que no sobrepasemos nuestra autoridad para traer yugo sobre ellos. Debe de haber un equilibrio, un balance en la educación, en la crianza de nuestros hijos.
Porque hay una gran diferencia entre engendrar y crearlos, educarlos. Y necesitamos orar al Señor que nos dé sabiduría y orar por ellos para que sean hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de bien. Porque hay una gran, perdón, se lo leí, para que sean hombres y mujeres de Dios, ya que nuestros hijos son las cartas abiertas que estamos dejando como legado a este mundo. Cuando usted le dice a su hijo, eres un malcriado, usted se está diciendo, yo no he sido capaz de educar a mi hijo, de criarlo como debe de ser. Entonces la Escritura nos demanda más como padres de que somos doblemente responsables, tanto como en la educación de nuestros hijos, como hijos de Dios, mostrarles y enseñarles de las Escrituras. Porque ese es el mejor legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Tal vez no tengas la capacidad de dejarle una herencia como algo material, pero si le estás dejando la herencia de Cristo, que somos coherederos juntamente con Él, le estamos dejando absolutamente todo, porque vale más las riquezas de su gloria que todo lo que podamos intercambiar por algo de Dios. Es imposible. Hoy hablaremos de un hombre que se consagró a Dios, pero también tenemos que entender de que a pesar de que, recuerde de que el principio que nos enseña de que sembramos que cosechamos lo que hemos sembrado. Si hemos sembrado injusticia, obviamente cosecharemos injusticia. Y la Biblia está llena de ejemplos de hombres que dejaron un buen legado como padres, pero también de hombres que, aunque fueron hombres que amaban a Dios, hombres que habían entregado su vida a Dios, fallaron como padres, fueron un fracaso como padres. Y la Biblia no esconde los errores de ellos, porque quiere que aprendamos, quiere que extraigamos las lecciones para que las podamos aplicar a nuestro diario vivir y corrijamos. Mire, nadie está aquí porque sea mejor que los demás. No, estamos aquí porque somos imperfectos y que debemos de reconocer. Aún así tengas un hijo, tengas 10 hijos, 20 hijos, tenemos que reconocer que nosotros necesitamos de la ayuda de Dios, de la gracia de Dios para hacer nuestro trabajo. Y nuestro trabajo no solamente es de ir a trabajar, proveerles lo que necesitan, sino de llevarlos a algo que trascienda más de la muerte, que es la eternidad. Y la única manera que puede trascender nuestra enseñanza de ellos es a través de la palabra de Dios, porque es lo único que se van a poder llevar después cuando mueran nuestros hijos, el conocimiento que tengamos de la palabra de Dios. Y nosotros, si hemos sembrado la palabra de Dios, obviamente que dice su palabra que no vuelve vacía, y ahí Dios hará la obra. Nuestro trabajo es predicarles, no solamente con la lectura, no solamente enseñándoles, sino con el ejemplo. Y no estoy hablando de perfección, porque todos fallamos como padres, como esposos, como esposas, como madres. Amén. Hoy hablaremos de un hombre que se consagró a Dios como usted y como yo, pero que también cometió muchos errores, como usted y como yo. Hoy hablaremos de la oración de un padre llamado David, un hombre que se consagró a Dios, inclusive que el mismo Dios dijo que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero que sin embargo, como padre, fue un fracaso. Vamos a la escritura en Primera de Reyes capítulo 11. Dice en el versículo, como es una historia que ya conocemos, pues voy a ir avanzando, pero quiero enseñar los principios que nos enseña para entender lo que es el desarrollo de la prédica. Dice en el versículo 2 del capítulo 11, dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y
y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, conoce. Segunda Samuel. ¿Dije primera? Primera de Reyes. Perdón. Sí. Segunda de Samuel, capítulo 11. Muy bien. Continuamos. En esto nos enseña que la escritura, como conocemos la historia, vemos de que él cometió adulterio. Él ya estaba casado. Ahora, no solamente tenía una esposa, tenía varias esposas. Pero vemos que aquí, en esta acción, él va a recibir las consecuencias de este pecado, lo que nos va a enseñar el resto de la enseñanza. David, él con premeditación, alevosía y ventaja, tomó a la mujer de su prójimo. Miren, Urías era uno de sus valientes, quiere decir que era uno de sus soldados que estaba cerca a él. Era como vamos a decir, de su guardaespaldas, y lo traicionó. Pero no solamente eso, sino para empezar, el adulterio. Y luego él lo mandó a donde estaba más recia la batalla, y lo mataron. Quiere decir que él fue el autor intelectual de la muerte de Urías. ¿Por qué? Porque con premeditación, alevosía y ventaja, pues él quiso quedarse con su esposa. Dice en el versículo 26, después de que había muerto Urías, dice: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por supuesto, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Ahora, aquí se va a desarrollar en el capítulo 12 esa conversación donde viene el profeta Natán para confrontarlo con su pecado. El profeta Natán, lleno de sabiduría, lleno de la gracia de Dios y con la palabra de Dios y con esa autoridad, dice: Jehová envió a Natán a David, y viéndolo a él, le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno. Y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la condena con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Bueno, aquí es donde David, aunque vemos que él había fallado y que había ocultado su pecado, como nos lo enseña en los Salmos, y que sentía que sus huesos se secaban al no confesar su pecado. Se le presenta la ocasión de confesarlo, pero ni siquiera él lo confiesa, sino que es de alguna manera se le presenta esta parábola
para que él confiese su pecado. Y él mismo se pone la soga al cuello cuando él dice: ese hombre es un malo, es perverso, de tal manera que debe de pagar 4 veces, porque es lo que estaba establecido en la ley, que si alguien robaba una vaca de alguien más, tenía que pagar 4 veces. Entonces el profeta Natán le dice: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, aquí vienen las consecuencias, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Aquí ya confiesa su pecado. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Qué podemos ver aquí? Las consecuencias de nosotros, los adultos, los padres, puede ser el papá o la mamá, que el pecado, las consecuencias de nuestro pecado pueden llevarlas nuestros hijos, los inocentes. ¿Que Dios es bueno? ¿No está leyendo de que es Dios quien murió a ese inocente? Ahora, ¿Dios es malo? No olvide que uno de sus atributos es que Dios es justo y que no iba a tener por inocente al culpable. David, aunque había sido perdonado de su pecado porque se arrepintió, eso no lo excluyó de pagar las consecuencias de su pecado, que él mismo declaró cuando escuchó aquella parábola del profeta Natán, cuando dice: vive Jehová, que el que tal hizo 4 veces debe de pagar ese tanto. Todos nosotros carecemos de calidad moral para reprender una acción que nosotros mismos estamos cometiendo. Pablo nos enseña en Romanos, dice: tú, quien quiera que seas, que dices no hagan esto y lo haces, qué hipócrita. Estoy hablando a los padres o de los padres. ¿Con qué autoridad podríamos exigirles a nuestros hijos cuando nosotros mismos lo estamos haciendo? David, ¿cómo podría eventualmente decirle a sus hijos no maten, cuando él fue el autor intelectual de la muerte de Urías? ¿Cómo podría decirle sean fieles a su esposa, cuando él fue infiel? Carecería de carácter moral para reprender, para exhortar. Ahora, no estoy hablando de perfección, hermanos. Eso se lo tengo que repetir muchas veces. ¿Por qué? Porque, mire, el estándar que nosotros debemos de tener no es el pastor, no es ni el hermano ni la hermanita, no, es Cristo. Amén. Ahora, tampoco nos queremos excluir de la responsabilidad como en mi caso como pastor. ¿Cómo podría decir
David, no mientan, si él estaba mintiendo con lo que hizo, como con estratagemas trajo a la esposa y estuvo engañando ahí a Urías para emborracharlo, para que se llegara a su mujer y él excluirse de su responsabilidad de haber embarazado a aquella mujer. David estaba pagando su primer tanto con la muerte de su primogénito, con su nueva esposa Betsabé. Mire lo que dice en el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Qué es eso de rogar? Orar. Intercedió por su hijo. Dice, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. David, aunque había sido perdonado, vuelvo a repetir, no quedó excluido de las consecuencias. David estaba pagando su primer tanto con la mujer, con la muerte de su hijo, con la muerte de su primogénito, con su nueva esposa Betsabé. Y aunque oraba y ayunaba por su hijo para que Dios tuviera misericordia, recuerde de que otro de sus atributos de Dios es justicia. Eso también nos debe de enseñar que no debemos cesar de orar por nuestros hijos, por muy difícil y complicada que sea la situación con ellos. Tal vez ya los desahuciaron. Bueno, nosotros no. A David se le había dado la sentencia por medio del profeta Natán, a nosotros no. Sin embargo, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, interceder por ellos. No importa que no estén en nuestra casa ya, no importa qué edad tengan nuestros hijos, tenemos que seguir orando por ellos. Y David era lo que estaba haciendo. Más adelante, inclusive en su cilicio que estaba, dice que estaba acostado ahí, puesto en tierra. Y la gente, sus siervos le decían, pues estaban asustados, como, ven, come, él no quería ni comer. Pero ya cuando murió el hijo, vemos que él se levanta y los criados estaban sorprendidos, pues estabas hasta orando por él, no quieres comer y ahora quieres comer, te bañaste, te afeitaste y todo. Bueno, y él dice una de las frases, porque él conocía de Dios y con entendimiento dice, hablando, dice, y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? Porque ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Él tenía un conocimiento de la eternidad, él tenía un conocimiento, obviamente por la relación que tenía con Dios, de lo que pasaba después de la muerte. Vemos de que aquí había pagado el primer tanto, pero eran 4. La sentencia era de que 4 veces iba a pagar con sus hijos. Bueno, en el capítulo 13 nos enseña sobre Amón y Tamar, donde nos enseña que uno de sus hijos, Amón, que es el primogénito, el heredero para el reino, él estaba enamorado de su media hermana, que es Tamar, hermana de Absalón, y que estaba tan enamorado, pero siempre va a haber un roto para un descosido. Y dice que había un hombre llamado Jonabab que le preguntó, ¿qué es lo que tienes? Dice, es que me encanta mi hermana, mi media hermana, estoy enamorado de ella. Le dice, mira, porque dice que era astuto, era muy astuto, y esa astucia, dice en el versículo 13:3, esa astucia es satánica, diabólica, porque le dijo que hiciera algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Mire, en Génesis nos enseña, donde en el Edén dice que estaban todos los animales, pero estaba la serpiente que era más astuta que todos los animales. Bueno, esa astucia obviamente está representada por Satanás, la maldad. Hay una gran diferencia entre astucia y sabiduría.
La astucia te puede llevar, puede ser muy inteligente, pero esa inteligencia te guía a la maldad, cómo robar, cómo hacer cómo estafar, cómo adulterar, te haces hasta inteligente para la mentira. En cambio, la sabiduría es desempeñar el conocimiento que Dios nos está dando y aplicar el conocimiento conforme al orden de Dios. Porque ¿dónde está la sabiduría de este mundo, que es animal, terrenal y diabólica? Es diferente a lo que es la sabiduría de Dios, que toda dádiva y don perfecto desciende de lo alto, que habla de la sabiduría que puede venir a nosotros a través de la palabra de Dios. Desempeñarlo con conocimiento. Cuando habla de Amón y Tamar, dice que le dijo: mira, dile a tu papá que estás enfermo, y dile que envíe a tu hermana, a tu media hermana, para que te atienda, para que te prepare un caldito de pollo. Estoy parafraseando. Y dicen: ok, y se hace el enfermo. Su padre David va y lo visita, y luego le dice: envíame a mi hermana para que me atienda. Llega a la casa y llega ella, él despide a los criados y entonces él abusa de ella. En el versículo 11, del 13-11 dice: y cuando ella se les puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. La violó. Pastor, pero la violó, fue lo que hizo. Ve cómo la Biblia no esconde el pecado, ni la vileza, ni la perversidad de los seres humanos. David no tenía calidad moral como hombre de tal bajeza, pero sí tenía autoridad. David no podía irle a decir a su hijo: ¿por qué hiciste esto? Porque él en algo semejante fue lo que hizo con su esposa Betsabé, con todo lo que hizo con Urías. Él había perdido autoridad, no tenía autoridad como padre, porque ¿qué ejemplo le estaba dando como padre? ¿Qué le había dado de ejemplo? ¿Qué ejemplo le había dado como padre? Como padre, ¿cómo podría castigar a su hijo para que pagara las consecuencias por no haberlo disciplinado? Vemos cómo, mire lo que sigue diciendo. Más adelante dice que ya le llevaron la noticia al rey. El rey dice que simplemente se enojó. Mire lo que dice en el versículo 21, y dice: luego el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Y fue todo lo que hizo? Sí. Pues de enojarse, a lo mejor se enoja porque perdieron las chivas también. Pero eso no quiere decir que aplicó la justicia. ¿Qué significa esto? Que David había perdido esa autoridad para ir con su hijo. ¿Por qué hiciste tal cosa? Porque había hecho algo semejante de tal bajeza. En Proverbios 23, del 13 al 14 dice: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Vean lo que dice la palabra de Dios. Es el mismo Dios que nos está diciendo: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Quiere decir que si no lo castigamos con vara, ¿qué va a pasar? Morirá. Yo recuerdo, más bien, pues aquí está mi hijo, le tocaron las uñas. A mi hija también le tocaron las uñas en su momento. Ahorita ya no, me quitan el cinto y me lo dan a mí.
No, no se crea. El punto es esto, de que enseñarles la corrección y que todo tiene su tiempo. No quieras corregir a tu niño ya cuando ya está más alto que tú. Si no lo hiciste desde la cuna, va a ser muy difícil que te entienda. Un pastor dice: yo nunca tuve que usar la vara porque les enseñó con un ejemplo. Y él me decía, dice, no, es que yo no tuve la necesidad. Obviamente que no pasaba de un coscorrón así, pero había otro pastor que decía, no, es que tienes que usar las fuerzas y tiene que haber un equilibrio en esto. Tampoco no salgas ahorita y, ¿qué? Por lo que dijo el pastor, y después el niño me va a ver mal. No, tiene que haber un equilibrio y una razón. Por eso Pablo nos enseña, dice, no exasperéis a vuestros hijos, que sea con una razón justificable, que sea con un equilibrio. Pero dice la misma escritura, dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. El negarles la vara, la corrección, el castigo a los hijos, los estamos matando. Ok, tal vez usted me dirá, no, pastor, pero está bien vivito y coleando por ahí, ahí anda por allá. Mire, fue lo mismo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo, no estoy diciendo que el padre, porque el padre está hablando de la representación, está simbolizando al padre. Sin embargo, cuando el hijo se descarrió, se fue a vivir perdidamente, él cuando regresó, dice la escritura, dice, hagamos fiesta porque mi hijo muerto estaba. Muerto era. ¿Por qué? Porque estaba fuera de la obediencia del padre. Aquí no era el problema del padre, sino del hijo. Ahora, quiero que vea esto, de que no solamente hay hijos pródigos, también hay padres pródigos, que salen de la voluntad del Padre, de nuestro Padre Dios. David, recuerde que David era rey y era responsable de que se cumpliera la ley que se regía en ese momento, que era la escritura, lo que era la Torá. Y en la Torá estaba establecido de que nadie podía ver la desnudez de su media hermana, ni la del padre, ni la mamá, ni la de su hermana. Y habla de los hijos que nacieron, aunque no hayan nacido en la casa, dice, ni los hijos que nacieron de tu papá, como medios hermanos. Estaba prohibido en la ley. Y David tenía la responsabilidad de llevar a cabo la ley, como el rey, como el encargado. Y la ley reprobaba la violación y el ver la desnudez de su media hermana. David sabía que seguía siendo consecuencia de su pecado con Betsabé. Aquí él estaba pagando su segundo tanto. ¿Por qué? Fíjese cómo el pecado de un padre puede ir acarreando las consecuencias de nuestra desobediencia. La falta de justicia de David para ejercer el castigo contra su hijo Amnón, que fue el violador, que el que violó a su hermana, eso provocó la ira de su otro hijo, el que era verdaderamente, era de la misma sangre de Tamar, era el hermano directamente. Amnón era medio hermano nada más. Pero Absalón, él sí era el hermano, y dice la escritura, más Absalón, versículo 22, no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermana. Ahora, no quiere decir de que Absalón se haya quedado y dice, no le dijo nada. No. Aquí vamos a ver otra actitud peor todavía. Tal vez él lo manejó con una indiferencia. Me eres indiferente. Pero tarde que temprano, hermanos, sale ¡fum!, lo que hay en el corazón. Tarde que temprano. Porque a nosotros nos mueve lo que hay dentro de nuestro corazón. Puede ser la amargura, el resentimiento, la ira. Y en este joven se estaba gestando la ira, el resentimiento. ¿Por qué? Porque su padre
hizo acepción de personas, hizo acepción entre sus hijos. Es que no le castigaste por lo que le hizo a mi hermana, es mi medio hermano, pero no usaste la vara, papá, y le permitiste hacer lo que él quiso. Cuando somos imparciales con nuestros hijos, siendo injustos con ellos, parciales con ellos, estaremos provocando conflictos, amarguras y resentimientos entre ellos y contra nosotros mismos. Mire, a lo mejor de los 5 hijos que usted tiene, pues es difícil tratar de llevarlos a los 5 a un estoy especulando, es llevarlos a la armonía. Por la gracia de Dios yo tengo 2 nada más, pero así con los 2 trato de ser justo, tanto cuando se le compra a la hija, pues si se puede al hijo también, y si no, después al hijo y después a la hija. Cuando es la corrección es a ambos, inclusive cuando hay una injusticia, no, es que tú cometiste mal, es que tú también le hablaste mal, y llevarlos a ¿qué? A la unidad. Es lo que debemos de hacer como padres, ¿correcto? Como el rey, él tenía que llevar a la nación a la unidad. Como pastor, ¿qué debo de hacer? Llevarlos a la unidad. ¿Amén? Okay. Miren, ahorita que se les ha hecho la invitación de la comida, es cierto, no es forzado a nadie, no se está forzando a nadie. Yo quiero que lo vean desde aquí, de este lugar. ¿Cuál es mi responsabilidad? Llevarlos a la unidad, y tal vez gastar hasta los últimos recursos para llevarlos a la unidad. Ahora, ¿usted cree que es la comida? Si usted cree que es la comida, está muy equivocado. Lo que yo los quiero llevar es a la unidad, a la madurez, al crecimiento. Porque ¿con qué autoridad o qué palabras le va a decir a su hijo o a su hija cuando salga por esa puerta y los demás se queden? Vámonos porque chusma, chusma. ¿Así le va a decir? O quisiera yo ver, ¿qué le va a decir a su hijo? Vámonos, mijito, agárrese su mano, agárrese su mochilita y vámonos. ¿Qué le va a decir? Y Dios lo va a escuchar. Ahora, repito, no es la comida. ¿Lo entiende? Un padre debe de gastar hasta los últimos recursos para llevar a sus hijos a la unidad. Absalón, dice la escritura, mire lo que dice el versículo 23. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, esto junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Aquí estaba él. Estaba a punto de dar su estocada, lo que él había planeado. ¿Qué? Venganza, desquitarse. Fue lo mismo que hizo David. Planeó con premeditación, alevosía y ventaja. ¿Para qué? Para hacer a un lado a Urías, para quedarse con la esposa, su esposa, que mataran a Urías. Es lo mismo que estaba haciendo su hijo, usando estrategias. Le dijo, no, ¿saben qué? Voy a hacer una carnita asada, vénganse todos. Y el rey dice, no puedo ir. No, ¿para qué vas a gastar tanto? Léalo. ¿Para qué vas a gastar tanto? No. Bueno, al menos que vayan todos tus hijos. Y fueron todos los hijos. Y él dio indicaciones a sus siervos que cuando Amnón estuviera bien servido, estuviera borracho, dice, hiéranlo, mátenlo. Y fue lo que hicieron. Después viene y le dicen a David, ¿sabes qué? Todos tus hijos están muertos, porque dice que salieron huyendo, no los encontraban. Después habla de que David rasgó sus vestiduras y se echó tierra y todo eso, por lo que había entendido que todos sus hijos habían muerto. Pero después le llegan con la noticia, no, nada más Amnón, y le dicen la razón, por lo que él hizo contra su hermana.
Y habló de que, dice, y fue Absalón el responsable, y Absalón huyó. Entre tanto alzó sus ojos el joven que estaba en atalaya, miró. Bueno, aquí donde habla de que Absalón sale huyendo. Ahora, aquí está pagando el tercer tanto David. ¿Por qué? Por haber sido un mal padre. Pastor, pero es el día del padre. Bueno, quiero que aprenda. Aún no termino. Absalón esperó cómo nosotros podemos provocar a ir a nuestros hijos de tal manera que lleguen a planear situaciones que vayan en contra de sus propios padres. Hay un dicho muy conocido que dice: cría buitres y te sacarán los ojos. Se oye feo, pero la aplicación es cuando maleducamos a nuestros hijos, cuando no los disciplinamos, cuando no los exhortamos. Y cuando no hacemos eso, ¿qué es lo que va a pasar? Tarde que temprano va a salir lo que está dentro de ellos, la maldad, porque a nadie se le enseña a ser malo. Eso ya viene dentro de nosotros, de cada uno de nosotros. Absalón se imagina el dolor de este padre, de David, hablando de David, se imagina el dolor de este padre que al ser la causa de haber provocado esta situación entre sus propios hijos, ¿cómo se sentiría? Bueno, David nos dio un buen ejemplo. Ahora, nosotros como padres, ¿qué ejemplo le estamos dejando a nuestros hijos? Con nuestros hermanos. Ahora, vamos con los de sangre. ¿Cómo le llaman tus hijos o tus hijas a sus tíos, a sus tías? Es una chismosa. ¿Cómo le llaman? ¿Les hablan con respeto, como debe de ser? Miren, eso es algo confrontativo, porque al final de cuentas usted sabe que porque ellos van a repetir lo que nos escuchan. Si nosotros nos expresamos mal de nuestros propios hermanos, mis hijos le tienen que llamar tío a mi hermano. ¿Me explico? ¿O cómo te dicen, hermano? Así debe de ser. ¿Me explico? Y así como ustedes deben de enseñarle a sus hijos, como que le hablen con respeto a sus propios hermanos o hermanas. Pero vemos de que David fue causa de lo que es, él era la causa de lo que él había provocado esta situación al no haber disciplinado. Él estaba pagando las consecuencias de sus malas decisiones. Cómo lo fue llevando como una bola de nieve, se fue haciendo más grande y más grande. Como padre deseaba hacer lo correcto, pero había perdido calidad moral. Vemos que Absalón sale huyendo y vive ahí en el desterrado un tiempo. Después habla de una situación donde Joab, el general del ejército de David, como con engaños hace que David vuelva a permitirle que regrese su hijo Absalón del destierro. Llega a Jerusalén, ahí está viviendo un tiempo, pero tarde que temprano viene la rebeldía, y ahí se revela tal lo que él era. En este muchacho, en este joven, se fue gestando dentro de él amargura y resentimiento contra su propio padre. Vemos cómo se revela contra el padre de tal manera que hace con estrategias, trata de robar el corazón de la gente, el corazón de David. No, ¿qué estás? ¿A dónde vienes? ¿A dónde vas? Dice que los esperaba en la puerta de Jerusalén. ¿Qué están? ¿A dónde van? Pues aquí con el rey que nos haga justicia. Ay, ¿quién fuera el rey para hacerte justicia? Y él les daba, los compraba, como cualquier político el día de hoy.
total de que se los ganó, de tal manera que llega un momento en que se rebela él contra el rey y se levanta todo Israel contra David, y David sale huyendo. ¿Te imaginas que llegue tu hijo? Papá, se me sale de la casa. Santo. Vemos cómo no solamente esto, sino que cuando llega el momento, David, después de que sale huyendo, él llega a su general y se fortalece con su ejército, de tal manera de que se levanta contra Absalón. Y Absalón lo que hace, que se levanta en guerra también por malos consejos. Como padre, él deseaba ver a su hijo que había huido, pero como rey estaba obligado a que se cumpliera la ley del asesinato, cuando él también permitió que su hijo Absalón, cuando huyó, en vez de haberlo ido a perseguir para que pagara por el asesinato de su otro hijo Amnón, él no, dijo, ya se fue mi hijo, ay. Pero él no fue a buscarlo, él no corrigió, él hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque no aplicó la palabra de Dios, lo que estaba en la Torá, lo que estaba en la ley. Entonces eso provocó de que este niño mimado, al no haber sido disciplinado, al que no pagara, para que no pagara su castigo por el asesinato, simplemente se fue. Pero eso estaba provocando más problema cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Después se viene otro mayor problema. Absalón era otro niño mimado que no recibía el castigo de su padre por su pecado. Todo debe de ser un equilibrio en la disciplina, sin exagerar, pero tampoco sin usar la violencia. David, aunque era un hombre misericordioso que amaba a Dios, fue un mal padre, y que por falta de carácter permitió que se produjera un resentimiento en su hijo Absalón contra él, no hacerle justicia, por no haberle hecho justicia por su hermana Tamar, cuando la violó su propio medio hermano Amnón. Esto provocaría su rebelión contra su propio padre, como lo que ahorita mencioné. Como vemos de que David sale huyendo de su propio hijo. ¿Se puede imaginar de que un hijo se rebele contra su padre y que se quiera pelear? ¿Sabe? Yo lo hice. Sea la causa justificable o no, hubo un momento en mi juventud, en mi rebeldía, donde yo me puse al tú por tú con mi papá. El pastor, sí. Estoy hablando de mi juventud, pelo largo, barba y lo que tú quieras. Yo me rebelé contra mi padre. Yo me podría justificar por la causa, pero era mi padre. Yo no tenía conocimiento de Dios a lo que tengo ahora. Eso me llevó a estar ausente de mi padre por un año, estar viviendo debajo del mismo techo, pero sin hablarnos. Yo pude haberme llenado de amargura como mi padre se pudo haber llenado de amargura. Pero sabe, Dios en su misericordia llegó a un punto en el que yo entendí y no tenía la palabra de Dios, pero yo necesitaba a mi padre, tanto como él necesitaba a su hijo, el rebelde. Y hubo un momento en el cual, aunque no nos hablábamos, yo recuerdo que nos cruzamos de frente a frente, estando en la misma casa. Imagínense, yo ya entraba a comer y él se salía. Él estaba ahí y yo no entraba porque él estaba comiendo. Así fue. Y es algo horrible, horrible. Pero llegó el punto en que cuando nos topamos de frente, nos miramos, nuestras miradas se cruzaron y fue como,
te necesito, papá, te necesito, hijo. Simplemente nos abrazamos, no hubo palabras. Yo quería expresarle mi arrepentimiento y él me dijo, todo está bien, hijo. Porque le digo, aunque yo podría justificarme, no había causa, no había justificación, porque él era mi padre. Miren lo que pasó. A los cuantos días yo caí al hospital, donde yo nunca iba al doctor, y caí al hospital de tal manera que a quirófano. ¿Y saben quién nos apartó de ahí? Mi padre. Ahí estuvo. Y ahí me di cuenta de que si hay alguien quien se tiene que arrojar al vacío por ti, es tu padre. Ahora, mi mamá siempre estuvo ahí también, pero me di cuenta, él me mostró su amor cuando más lo necesité. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado amargado y resentido con mi padre? No, que no entre aquí. No, Dios obró en mi corazón como obró en el de él. Después llegó de tal manera que, ¿qué viejo? ¿Cómo estás? ¿Qué dijo? Le empecé a hablar de tú, empezamos una relación diferente, nueva, y eso me llevó ahora a entender muchas cosas y principios que ahora yo aplico con mis hijos. Pero se puede imaginar Absalón estando en el mismo Jerusalén, porque dice que llega la escritura donde dice que él quería ver a su padre, pero dijo, es más, que llegue, que viva aquí en Jerusalén, pero que no vea mi rostro, que no venga a mi casa. De tal manera que dice Absalón, en su rebeldía provoca un incendio para que venga Joroboam. Joroboam viene y le dice, es que si no voy a ver el rostro de mi padre, mejor mátame. Bueno, él quería ver el rostro de su padre, quería acercarse nuevamente, pero había una intención detrás de Absalón. Se acercó nuevamente, el padre lo recibe, David lo recibe, y llega al punto donde en que sigue haciendo, planeando una situación en la cual se rebela contra su padre, dándole golpe de estado en Jerusalén, y se postula queda él como rey. Y no solamente eso, sino que siendo mal aconsejado, igual se cumple la palabra de Dios cuando se quedó con las concubinas al aire libre, donde todo Jerusalén lo vio, como estaba establecido en la palabra de Dios. Porque lo que David hizo a escondidas, su prójimo, su hijo, lo iba a hacer a la luz del día, y lo hizo en la terraza con 10 de sus concubinas de David. Estaba pagando las consecuencias David. Vemos que más adelante David sale huyendo llorando. Ahora, el salir llorando, eso no iba a solucionar el problema. El problema se iba a solucionar cuando él reconociera también su pecado. Y llega el punto donde se rebelan donde se confrontan los dos ejércitos, y Absalón muere. Pero David había dado una orden específica: guarden la vida de mi hijo, guarden la vida de mi hijo. Dice en el capítulo 18, versículo 5, dice, y el rey mandó a Joab y a Abisai y Itai, diciendo, tratad benignamente por amor a mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Cuando pasa esto, el joven Absalón se ve en una situación que sale huyendo, y dice la escritura que tenía una melena, tenía un cabello hermoso, dice que era muy hermoso de abajo hasta arriba, era muy hermoso este varón. Pero eso lo provocaba a más orgullo. Cuando vemos que nuestros hijos tienen atributos naturales, tienen o es la más bonita, o nos enseña en la escritura que aún así tenemos que disciplinarlos para que el orgullo no se geste en su corazón de creerse más que los demás.
Y David, al ver a su hijo Amnón como primogénito, que no lo disciplinó, y luego viene Absalón y que no lo disciplina, entonces su orgullo de que se sentía el más bonito, el más fuerte, tanto así que se comparó con su padre, de tal manera dice que iba huyendo y quedó en un árbol trenzado con ese árbol, y ahí quedó. Viene un soldado y le dice a Joab, dice, ahí que está el joven Absalón. Dice, ¿por qué no lo mataste? Porque David dijo que le conserváramos la vida. Entonces dice, no, ¿qué voy a alegar contigo? Va él y lo mata, y otros 10 soldados van y lo matan. Después se le tiene que dar la noticia a David, y en ese momento tienen que encontrar una persona específica que pueda dar el mensaje, porque era un mensaje importante para el rey. Dice la escritura en el capítulo 18, 19, dice, entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo, correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No dirás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo al etíope, ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, sea como fuere, yo correré entonces. Y dijo, corre. Corrió pues Ahimaas por el camino de la llanura y pasó delante del etíope. Y David estaba sentado entre las dos puertas. Y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzó sus ojos y miró y vio a uno que corría solo. Aquí la escritura me dice que David estaba sentado entre las dos puertas. ¿Qué significa? Estaba esperando noticias. Él quería saber de su hijo. Es cierto que estaba la batalla en su apogeo, pero él quería saber de su hijo. Dice, el atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo, he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese hombre es de bien y viene con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey, paz, y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. El rey dijo, ¿el joven Absalón está bien? Y Ahimaas respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Aquí la pregunta es, ¿el joven Absalón está bien? Aquí tú puedes preguntar, ¿y mi hija que se descarrió está bien? ¿Y mi hijo que no está aquí en la iglesia está bien? Aquel que está en la prisión, mi hijo, ¿está bien? Aquel que se rebeló y que no quiere venir a la iglesia, o que no me hace caso aunque está en la iglesia, ¿está bien? Esta es la oración de un padre, que a pesar de que nuestros hijos fallan, nuestras oraciones no deben de faltar. ¿Se puede imaginar la angustia de ese padre al esperar noticias de su hijo? Que se ha descarrilado de la voluntad de Dios y la de su padre. Ahora, si ve esto, ¿qué bien le puede ir al hijo que se rebela contra su propio padre? ¿Qué bien le puede ir? ¿Sabe? Por la gracia de Dios que yo entendí, ¿cómo podría yo predicarles esto?
Si yo no hubiera entendido, yo estuviera rebelado, estuviera amargado contra el recuerdo de mi padre. Mi padre, que sabe qué, que no me dio, que no. Atesoro sus buenos recuerdos y de sus errores aprendo. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Tal vez no tienes el padre perfecto, pero es tu padre. Y la Escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y nos da la promesa. ¿Se puede imaginar la angustia de ese padre al esperar noticias de su hijo que se ha descarrilado? Ahora, un hijo se rebela contra su propio padre. Cuando un hijo se rebela contra su propio padre, comienza a morir por dentro, como le pasó al hijo pródigo. Se fue a vivir perdidamente. ¿Qué empezó? A morir por dentro. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí que perezco de hambre? Él se estaba pudriendo por dentro. Tal vez todavía estaba fuerte, estaba en su plena juventud, pero reconoció. Ahora, ¿de qué serviría reconocer si no hay una conversión? Él entendió. ¿Y de qué serviría entender si no te conviertes al Señor? Porque la conversión habla de hacer un giro de 180 grados y volver a la casa del Padre. Y ahí en la casa del Padre, donde el Padre del hijo pródigo dice que lo estaba esperando. Nadie le avisó al Padre: ahí viene tu hijo. Eso me deja ver de que el Padre siempre lo estuvo esperando. ¿Sabes? Cuando tú le educaste bien a tus hijos, les diste la palabra de Dios, ellos en su libre albedrío, ellos deciden. Yo comparto, hermanos. Yo les leo, les enseño, usted decide. Amén. Mire, estoy limpio de su sangre, los quiero llevar a la unidad. ¿Habrá rebeldes? Por supuesto, esos nunca van a faltar. ¿Habrá Judas? Por supuesto, siempre habrá Judas. Pero déjeme decirle esto: estoy limpio de su sangre, porque no solamente los trato de llevar a la unidad, sino que les quiero llevar al ejemplo. Y no hablo de perfección, sino que los trato de llevar a la unidad, a la madurez, a que crezcan. Como un padre debe de llevar a sus hijos. Ándele, pídale perdón a su hermano. No, pero déjeme ir, pídale perdón. Y el otro usted también, dele un besito. Y empiezan así. Es lo que debemos de hacer como padres. El primer mandamiento con promesa es: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ni tú ni yo escogimos a nuestros padres, pero son o fueron los que Dios te dio. No son perfectos, pero tampoco ni tú ni yo somos perfectos. Mire, usted no puede medir la perfección a través de su padre, inclusive de su propia vida. No, la perfección es Cristo. Su santidad no la puede medir. Es que yo soy mejor que los demás. No, la santidad es Cristo. Su teología no debe de estar basada en el pastor o una denominación. No, es Cristo. Es Jesús quien nos muestra al Padre. ¿Cómo va a conocer usted a su Padre? Cuando Jesús le muestre quién es el Padre. Y cuando el Padre dice: nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. ¿Usted cree que es una casualidad de que usted esté aquí? La pregunta fue: ¿el joven Absalón está bien? Versículo 30. Y el rey dijo: pasa, ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Luego vino el etíope, al que había sido originalmente enviado, y dijo: reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope: ¿el joven Absalón está bien? Y el etíope respondió: como aquel joven, sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra ti
para mal. Le está diciendo: tu hijo está muerto. Lo hizo con sabiduría, con entendimiento, con misericordia. ¿Cómo tenemos que dar el mensaje? Con entendimiento, con sabiduría y con misericordia. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? Esta es la oración de un padre que entiende y reconoce su culpa, que él es la causa por la cual su hijo haya muerto, porque estaba pagando aquí el cuarto tanto por el pecado que cometió con Betsabé. En todo esto, hermanos, la oración de un padre es no solamente interceder por nuestros hijos, sino también reconocer nuestra culpa, reconocer de que es por mi culpa de que mi hijo está en la cárcel, es por mi culpa porque no discipliné a mi hija, está en la calle vendiéndose, prostituyéndose, qué sé yo. O tal vez está en tu casa pero no te conoce, como el hermano del hijo pródigo que estaba bajo el techo del mismo padre pero no conocía al Padre de misericordia. Al hijo pródigo le bastó irse un tiempo a vivir perdidamente, pero conoció, entendió, y en un instante entendió: cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay que tienen abundancia de pan, cuántos siervos, yo aquí que perezco de hambre. Basta un instante que Dios te haga, que te revele la condición en la que estás, tanto como hijo como padre, y que asumas tu responsabilidad como padre de que tus hijos, nuestros hijos, son una carta abierta de lo que nosotros les hemos enseñado. Si tú les has enseñado correctamente, tú no tengas miedo, suéltalos. ¿Saben qué? Yo les he enseñado a mis hijos: papá, ¿me das permiso? Yo los suelto, obviamente con prudencia, porque ejemplo les he dado, y no soy perfecto, porque ellos también tienen una lista de su padre pródigo también, que he fallado como padre. Pero déjenme decirle esto, de que ellos no pueden decir: si un día mi hijo llega borracho, te voy a decir: ¿quién te dio ese ejemplo? Porque ese ejemplo no lo viste aquí en la casa. Que me viste de pleitista, ¿dónde has visto ese ejemplo? Que me vea peleando con mis hermanos, ¿dónde has visto ese ejemplo? Hija mía, ¿dónde has visto ese ejemplo? ¿Dónde nos enseña Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? Ahora, miren, todos tenemos nuestros hijos, los que somos padres. Pregúntese y sea sincero con usted mismo: ¿cómo está la vida de mi hijo? ¿Con qué autoridad le puedo decir no hagas eso si usted no lo está haciendo? O si usted está haciendo lo incorrecto, ¿con qué autoridad podría hacerlo? Pero si usted lo está haciendo, usted está haciendo lo correcto, usted tiene toda la autoridad para hacerlo y disciplinarlo. Pero se imagina: no fumes, mijo. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad? No hay un respaldo de parte de Dios. Al contrario, los vas a provocar a más ira y se van a rebelar contra ti. Y mira, pregúntate si tus hijos están contigo porque quieren estar contigo o porque no les queda de otra. Mi hijo quiere estar conmigo porque no le queda de otra. Porque si tuvieran algunos la oportunidad, yo me voy, papá, de aquí de la casa. Porque puros pleitos, puros gritos, puro esto, puro aquello. Ahora, ellos van a aprender. Porque la manera que van a aprender a ser hijos es cuando son padres, cuando lleguen a ser padres. Y nosotros vamos a aprender a ser padres con nuestros hijos. La oración de un padre por su hijo es reconocer su falta de disciplina que lo llevó a llorar por su hijo, hablando de David. Y aunque los demás no lo entendían, porque su general Joab decía:
¿Cómo es que estás llorando por él y era tu enemigo? De que en vez de que estemos contentos por la victoria, ahora estamos de luto. Es que no estabas entendiendo, Joab, que estaba hablando un padre antes de un rey, antes de pastor, soy padre. Así como usted puede ser el gerente de su compañía, antes de gerente usted es padre y usted le va a rendir cuentas a Dios como padre, como esposo, como hijo. Usted también como esposa y como hija, como madre. Amén. La Biblia nos dice las palabras del Señor Jesucristo: nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo quiera revelar. Es a través del conocimiento de su palabra que podemos conocer el corazón de un Padre, cuando conocemos al Padre Celestial, y conocer a los hijos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso nuestro estándar es Cristo, hermanos. Él nos mostró el corazón del Padre. ¿Cómo es que podemos ser mejores padres? Conociendo a Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Y quién lo revela? El Hijo. Él dice: mi Padre trabaja todos los días, mi Padre proveerá. Si usted o yo no proveemos para los de nuestra casa, dice, eres peor que un incrédulo, un inmundo. Como cristianos tenemos la responsabilidad. No es la esposa la que debe de llevar el sustento a la casa, hermanos. Es nuestra responsabilidad. De que ellas trabajen, puedan trabajar, está bien, no estoy en contra de que trabajen, pero también su responsabilidad es criar a sus hijos, educarlos, todo en un equilibrio. Olvídese del sueño americano. Dios no le va a preguntar por su sueño americano, que se ha vuelto una pesadilla. Le va a preguntar: ¿qué hiciste con tus hijos? Él no se los dejó a la abuela, Dios te los dio a ti. Claro que como abuelos, pues que Dios nos dé gracia para educar a nuestro nieto, nieta. Pero la responsabilidad cae en los padres. Nos enseña la Escritura que los hijos son herencia de Jehová. Y que son como flechas, saetas. Que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es de que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Cada uno de nosotros podemos llenarnos de orgullo por las virtudes, por la gracia de Dios en nuestros hijos, o podemos terminar avergonzados por la conducta que han heredado de nosotros nuestros hijos. Nuestra responsabilidad no termina. Si nuestro cristianismo está basado en venir el domingo en la mañana, leer la palabra de Dios, ser regañado y orar en cada comida, tu cristianismo está por debajo del estándar que Dios estableció. Va más allá de eso, hermanos. Va más allá de eso, de dejar un legado a nuestros hijos, que pueda llegar a nuestros nietos
bisnietos. Oro para que mi futura generación sea una generación de cristianos consagrados. Mi trabajo como pastor y abuelo será enseñarles, pero caerá sobre la responsabilidad de los padres enseñarles con la guía de su madre, pero es el padre el que va a rendir cuentas. Amén. Póngase de pie. Hay oraciones en las cuales nosotros podemos interceder, y este es el momento en el cual nosotros, como David, tenemos que reconocer nuestras faltas, porque no era tanto la falta de Absalón, sino que era la consecuencia de malas decisiones de David. Que él decía: Absalón, hijo mío, preferiría ser yo el que estuviera muerto que tú. Él ya no tuvo otra oportunidad, pero nosotros sí, hermanos. Tal vez tus hijos no están aquí, pero no es tarde. No es tarde. Fórzalos a entrar. ¿Cómo? Con el amor. Enséñales. Y el amor no es solamente basado a decirles palabras bonitas, sino también exhortarles. Porque mirar el amor de Dios y la severidad de Dios. Mirad con cuán amor nos ha amado Dios, que nos ha dado a su Hijo Jesucristo, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de qué parte de su amor se ve reflejada en la disciplina, porque al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque si no recibís la disciplina del Señor, sois bastardos, no tienes un padre y no hijos, dice la palabra de Dios. Por eso elevemos nuestra oración por nuestros hijos, un clamor por nuestros hijos. Inclina tu rostro, y que donde quiera que estén tus hijos, y que si están aquí, gloria a Dios, y que si no están aquí, dale gracias a Dios, que donde quiera que estén, en cualquier rincón que estén ellos, que la oración los alcance, los persiga, para que la voluntad de Dios se cumpla en ellos, para que la voluntad de Dios se haga visible en ellos, y que puedan reconocer como el hijo pródigo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque mientras hay vida hay esperanza, y la esperanza nos habla de esa paciencia que podemos ejercer por la prueba en nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a ser padres, Señor, que no se avergüencen del Evangelio, que así como nos enseña la Escritura de que y tú llevarás el corazón del Padre hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, que este es el momento en el cual nosotros intercedemos y oramos por nuestros hijos, y que los hijos oramos por nuestros padres. Ayúdales donde quiera que ellos estén, tal vez allá en el ranchito, tal vez allá debajo de un huichal, de un árbol, allá sembrando, allá vendiendo frutas, allá haciendo algo, esperando noticias de su hijo, así como el padre del hijo pródigo, esperando recibir una noticia de su hijo. Así, Señor, que llegue un abrazo consolador hacia ellos, y que mientras hay vida y esperanza, para retribuirles todo el favor que han hecho con nosotros. Y a los que ya no le tenemos, Señor, permite que atesoremos su recuerdo, que aprendamos de sus errores, y que traspasemos ese legado a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a interceder como David lo hacía por sus hijos. Por su hijo Absalón, porque él reconocía que él era el responsable y era el culpable de la muerte de sus hijos. Somos responsables, Señor. Nuestros hijos, Señor, es el resultado de nuestros malos pensamientos y de nuestras malas obras, Señor.
pero ahora con el pensamiento de la palabra de Dios que nos prepara y que nos da el poder para cambiar y corregir. Pedimos por nuestros hijos, te suplicamos por ellos, mi Dios. Ábreles el entendimiento, Señor, que vengan a tu conocimiento, Señor, que te conozcan, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser esos padres conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Oro por todos los padres. Oro, Señor, por esos guerreros que se van a levantar para hacer guerra y enfrentar al enemigo. Ayuda nuestra incredulidad. Decía aquel padre que oraba por su hijo, que estaba endemoniado, que echaba espumarajos y que ese espíritu lo azotaba de un lado para otro, que tenía un espíritu sordomudo. Oramos, Señor. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Oramos por nuestros hijos. Gracias te damos, Señor, por ellos. Ayúdanos, Señor, a ser el Padre conforme a tu corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.